Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En los últimos años, ya bastante, se ha venido hablando de una próxima extinción masiva de distintas especies en el planeta. No sería la primera, pero esta podría ser quizá la más grave. Estamos hablando de extinción masiva porque serían millones de especies que desaparecerían. Cada una de esas especies encierra un material genético particular, único y que nos puede ayudar a muchas cuestiones. Nos puede ayudar a generar medicina, nos puede ayudar a la salud del ser humano. O sea, hay que protegerlas, entre otras cosas, porque nos protegemos con ellas. Y sin embargo, pues si usted ve las medidas que los países están tomando en contra del calentamiento global, que es quizá la mayor amenaza, pues no parecieran lo suficientemente fuertes, parecieran tibias. El calentamiento no solo no se ha frenado, sino algunos expertos dicen que se ha incrementado. Y es por eso que hemos invitado a un experto en esto, a un experto que nos va a hablar de cómo podríamos de alguna manera tratar de atajar esta extinción masiva y de alguna manera proteger a la biodiversidad, que es sin duda una gran riqueza del patrimonio humano. Me estoy refiriendo a Óscar Moctezuma. Óscar, qué gusto tenerte de nuevo aquí. Encantado, Federico. Óscar preside Naturalia, una institución que se ha dedicado básicamente a este tipo de problemas. ¿Cómo ves el panorama? Deja ponértelo un tema cotidiano. Cuando yo viajaba a Linares de chico, el radiador acababa lleno de insectos. Sí. Ahora cuando viajas, mucho menos. Nada. O sea, hay menos insectos que antes. A ese nivel ya está el problema. Totalmente. Estamos viendo una extinción masiva que se diferencia de las 5 previas que se vivieron en el planeta, porque aquí está siendo muy acelerada. Sí. Para darle una idea a la gente, los dinosaurios se extinguieron en una forma muy acelerada en términos paleontológicos, pero el ritmo al que se extinguieron fue de una especie cada 1000 años. Cada 1000 años. Ese fue el ritmo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la extinción? Pues fueron varios cientos de miles, digamos, ¿no? El tiempo que transcurrió. Pero hoy en día los cálculos son que se extinguen 30,000 especies al año. Esto incluye desde bacterias hasta árboles y plantas, animales superiores. Esto es 3 especies por hora. Entonces, a ese ritmo, la naturaleza no tiene la capacidad de generar nuevas especies para... ¿Cuál es el número total de especies? Para darnos una... Mira, nadie sabe Lo a ciencia conocido. cierta, pero lo conocido son aproximadamente 2 millones de especies. Y hay quien dice que podrían ser 10, algunos incluso piensan que hasta 30 millones de especies. Digo, hay muchas zonas que totalmente desconocidas en la profundidad de los mares, en los últimos reductos de selvas, en el Amazonas, el Congo, etcétera. Pero lo que conocemos son 2 millones. Y hace un par de años la ONU hizo un estudio muy profundo para determinar cómo estaba la situación global. Llegaron a la conclusión de que al menos la mitad, o sea, 1 millón de especies, ya se encuentran en peligro de extinción. Y están en camino de ser esas 30,000 que se extinguen al año. Entonces, a la gente, el problema de la extinción es que la gente no lo percibe, porque pareciera un asunto, pues, pobres especies, ¿no? Se van a extinguir, pero no hay un efecto inmediato. Además vemos el esfuerzo de preservar 600 tigres siberianos y creemos que ahí está el problema. Y el problema está en cosas que ni vemos porque ni conocemos. En bacterias, en hongos, en insectos. La Ahora, mayor cantidad de seres vivos son insectos. Se dice que México es un país muy biodiverso. ¿También es un país donde están extinguiéndose, por lo tanto, muchas especies? Somos, junto con este estudio, se hizo un análisis de cuáles eran, por un lado, los países más ricos en biodiversidad, de los cuales México forma parte, pues obviamente tienen mayor presión en ese sentido. Entonces hice este análisis de cuáles eran las naciones con mayor cantidad de especies en peligro y somos la nación número 1. La primera en cuanto a especies en peligro de extinción. Entonces, digo, es un lugar nada honroso, ¿verdad? Pero esto determina, digo, es fácil de entender siendo un país tan rico y sobre todo la situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una tragedia. Una tragedia que nos está poniendo en riesgo de extinción a los humanos, ¿no? La gente no lo acaba a comprender porque si se extingue el jaguar, mañana no va a pasar nada. Si se extingue pasado mañana la mariposa monarca, no va a pasar nada, nada inmediato. Pero lo que está sucediendo es un proceso acumulado. Podríamos imaginar, por ejemplo, esta parábola que nos decía, bueno, si estamos en un avión en vuelo y empezamos a quitar tornillos,
O sea, al principio no va a pasar nada, pero va a llegar un momento en que un tornillo que Claro. quitemos más va a hacer colapsar el fuselaje, se cae el avión y morimos todos. Eso es lo que está, o este es el potencial Pero de quizás es riesgo que mala hay, la ¿no? parábola porque no es que un tornillo va a tirar todo, sino que poco a poco vamos rumbo al piso y nos vamos a Exacto. estrellar. O sea, no es que de repente se aparece un insecto y nos colapsamos. Claro. El problema es la acumulación de acumulación. esto. Y además, perdón, por lo que entiendo, muchos no se han extinto ni están en vías de extinción, pero hay muchos menos. O sea, el daño Están al en grave procesamiento biológico del planeta está profundamente dañado con implicaciones. Cuéntanos cuáles son, más allá de la extinción. ¿Qué nos está pasando en el planeta? Mira, Es que, ¿sabes qué? Entre otras cosas, el problema es que no sabemos muy bien. Una vez que rompes las cadenas, no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Pero, Esa es la pero tenemos verdad. algunos indicadores. Por ejemplo, el 75% de nuestros alimentos, nuestros Sí. cultivos, dependen de que haya insectos, roedores, aves que polinizan esos cultivos. ¿Qué va a pasar si con toda esta cadena de extinciones nos vamos privando de esos servicios? Pues vamos a tener hambrunas, vamos a tener menos producción de Y alimentos. ya está pasando, digamos, ya hay menos polinización como resultado de Sí, esto. el Sí, colibrí, sí, las abejas abejas. y murciélagos. Exacto. Tú me exacto, corriges, sí, pero ¿no? esos No, no. son Digamos, sabemos que hay claves. menos, pero ya como resultado de eso, los duraznos dan menos frutos. No, lo que está pasando es que ahora tiene que haber una polinización mecánica. Y entonces, digamos, es más trabajo y es más costoso, eso Te impacta. pones a polinizar manualmente los... Exactamente. Entonces, y no solamente es la polinización, por ejemplo, la dispersión de semillas. No solo para los cultivos, sino para regenerar ecosistemas naturales, las selvas, los bosques. Eso depende de que haya todas estas piezas, digamos, del rompecabezas que se están extinguiendo. Entonces, la regeneración natural de los ecosistemas se está viendo afectada. Y eso en un entorno de cambio climático, lo que decías, Federico, pues es gravísimo, ¿no? Porque si algo nos puede salvar de la extinción, del efecto del cambio climático, es que siga habiendo bosques y selvas. Existe un dato que manejan los biólogos, los científicos, que dice que para enfrentar al mismo tiempo el cambio climático y la crisis de la biodiversidad, tendríamos que llegar a preservar en estado silvestre por lo menos el 30% de la superficie continental, ¿no? O sea, que el 30% esté en forma silvestre, pero además también conectados, no islitas de... Porque es un tema de que zonas hemos ido protegidas. aprendiendo, que no se trata nada más de tener arbolitos por aquí y por allá, Claro. sino que tengan la diversidad y la conectividad que les permite ir trabajando como un sistema, porque no, las raíces se conectan, Claro. los musgos hacen no sé qué trabajo, los hongos llegan por el subsuelo, los insectos se conectan, y eso lo estamos, aunque mantengamos los islotes, no es suficiente. No es suficiente porque todos los animales hay que estar, e incluso las plantas, se están moviendo constantemente. Las plantas por efecto de los animales o del viento o lo que sea, pero los animales se están moviendo todo el tiempo para encontrar alimento, agua, sitios de reproducción, etcétera, para escapar incluso del clima. Ahorita es más importante que nunca porque con este cambio en el clima, los animales para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas necesitan migrar. Y si en el camino, pues lo que No hay hay es, continuidad. no hay continuidad, hay campos de cultivo, hay ciudades, hay carreteras, estamos frenando esa posibilidad de que se Fronteras. adapten. Ahora, el calor en esto juega un papel central, Óscar. O sea, tenemos que tratar de disminuir el calentamiento global a como dé lugar. Y ahí los fósiles son centrales, ¿no? O sea, los países tienen que encaminarse a buscar economías más limpias y poder ser autosustentables en la medida de lo posible a partir de energías limpias, eólica o solar. ¿Cómo ves el panorama para nuestro país? Ustedes saben, México es considerado el país número 14 en cuanto a contribuciones a la emisión de gases de efecto invernadero. Tendríamos que estar haciendo algo, digamos, proporcional para ir eliminando los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, y sustituirlo por este tipo de energías. Estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿no? O sea, estamos incentivando el uso de las energías fósiles, estamos eliminando las energías limpias. De las cuales somos privilegiados, porque el sol, por Privilegiados. ejemplo, El sol y el viento, hombre, digo, fantástico, hay, sí. hay países que no tienen ni el 10% de nuestra radiación, ¿no? De la radiación de la que gozamos.
Entonces, sí es una política bastante contradictoria con la gravedad del problema, ¿no? Ahora, como hay dos temas, uno es este, que tendríamos que estar haciendo todos por el planeta, y estamos muy rezagados y con las políticas que se anuncian, peor probablemente, pero por otro lado está lo que vamos a hacer en concreto, cómo preservamos esta área natural, cómo hacemos carreteras con pasos por abajo para que se pueda... Ahí cómo vamos, en lo que es preservar nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestras selvas. Desgraciadamente vamos mal y vamos retrocediendo. ¿En qué sentido? Mira, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. La preservación de la naturaleza nunca ha sido prioridad en este país. Medido como presupuestalmente. Por ejemplo, presupuestalmente tenemos la mitad, en términos generales, del presupuesto en la Semarnat, en la CONAFOR, en la CONAF. Áreas naturales protegidas. La mitad del presupuesto que ya era insuficiente en la administración pasada. Entonces, por ejemplo, tenemos el 11% supuestamente protegido del territorio nacional, el 22% del marino, y tenemos la mitad del presupuesto que ya era insuficiente. Entonces, es imposible que hagamos un trabajo efectivo. En el campo, en el terreno, estamos fallando muchísimo. Y por eso se ha incrementado la tala ilegal, la cacería furtiva, el tráfico de flora y fauna, la invasión a estos sitios, la fragmentación. Si tú tuvieras que mandarle un mensaje a nuestro público, en lo personal, ¿qué deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros para coadyuvar en nuestros esfuerzos individuales a un menor deterioro de la biodiversidad mexicana? La primera es que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Todos estamos de alguna manera incentivando la destrucción por lo que consumimos. Tenemos que fijarnos de dónde provienen los procesos, etcétera. Número dos, tenemos que ser, digamos, ciudadanos responsables y exigirle a nuestras autoridades que sean congruentes con la gravedad de la crisis. O sea, que haya más presupuestos, que las políticas sean implementadas, que haya leyes y reglamentos adecuados. Y número tres, tenemos que volvernos todos ecologistas. O sea, no puede ser que dejemos esta tarea ni al gobierno ni a las instituciones como nosotros o la CONABIO. Es insuficiente la capacidad que hay. Entonces, todo el mundo debería, por ejemplo, aportar recursos en la medida de su posibilidad para apoyar este tipo de actividades, ¿no? Yo agregaría una, nosotros que tenemos la edad que tenemos, tendríamos que ser mucho más generosos con los jóvenes. Claro. Porque le estamos heredando un planeta muy destruido. Nuestra generación que tuvo una expansión del consumo de muchas cosas que generan todos estos daños, es muy responsable de lo que estamos viendo. Tenemos que despedir el programa, pero por ejemplo también hay muchas oportunidades. Los paneles solares, para los que puedan comprarlos, realmente son una maravilla, disminuyen enormemente el consumo de energía generada por combustóleo, etcétera, en este momento en el país, y te pueden mandar tu recibo con el número de árboles que has salvado al mes. Entonces, Exacto. yo creo que todos tenemos muchas posibilidades. El consumo de los productos, como decías, Oscar, pues que vengan no necesariamente envueltos en materiales que no son reciclables, etcétera. Entonces, hay muchísimo que hacer. Oscar, de verdad, mil gracias por estar aquí. Es un placer. como Esperamos siempre. volverte a ver. Claro que para sí. darle seguimiento a Ustedes esto. me dicen cuando gusten. Y Encantado. de verdad, el tema es importantísimo. Tenemos que despedirnos. Mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Y gracias a ustedes. Nos vemos lunes entrante en la misma hora aquí en Primer Círculo.